Hermanos, qué alegría, ¿verdad? Estar juntos de nuevo una vez más para abrir la palabra de Dios. Y como iglesia, ¿verdad? Seguimos caminando versículo por versículo a través de la primera carta de Juan. So I just want to say, church, it's a joy to gather here again and to open God's Word this afternoon. As a church, we're continuing to walk verse by verse through the letter of 1 John. Hoy vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 27. And we're going to be today, if you want to grab one of the Bibles at the chair, we're going to be at 1 John chapter 2, verses 18 through 27. Este es un pasaje donde Juan nos recuerda que aunque el mundo camine, el Evangelio nunca cambia. And this is a passage where John reminds us that even when the world changes, the gospel does not. Ahora miramos en las escrituras del capítulo 2, del capítulo 2 del 18 al 27. Now, muchos de nosotros hemos estado en una barca, en un bote, en una vez. And maybe some of us have been on a boat one time in our lifetime. Without a motor, just kind of sitting at the water. Sin un motor, ¿verdad? Sentado en el agua. Estar en un bote en el agua puede sentirse tranquilo al principio, pero si no prestamos atención, la corriente empieza a moverte sin que lo notes. Y cuando miras a tu alrededor, te das cuenta que ya está lejos de donde comenzaste. So being on a boat without a motor on the water can sometimes feel peaceful at first. But if you're not paying attention, the current begins to move you without you realizing it. And when you look around, you will find yourself far away from where you actually started. Esto mismo lo que pasa en los días de Pablo, de apóstol Juan. Había personas en la iglesia que no rechazaron la fe de golpe, pero solo comenzaron a dejarse llevar. Seguían hablando de Dios pero poco a poco redefinieron lo que era la verdad. And that's exactly what was happening in the days of the Apostle John. There were people in the church who didn't abandon the faith all at once, but they started to drift away. They still talked about God, but little by little, they redefined what was true. Por eso Juan escribe esta carta para tratarlo de traerlos para atrás a la orilla. Les recuerda que la verdad no cambia, que el evangelio que escucharon desde el principio sigue siendo suficiente para mantenernos firmes en Cristo. And that is why John writes this letter, to pull them back to shore. He reminds them that the truth doesn't change. The gospel they heard from the beginning is still enough to keep us anchored in Christ. Y esta es la idea principal de este mensaje en esta tarde, que es en tiempos de confusión espiritual, la verdadera fe se demuestra aferrándose a la verdad del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. And this is the main idea of this sermon this afternoon, that in times of spiritual confusion, true faith is shown by holding to the truth of the gospel through the power of the Holy Spirit. Cuando el mundo cambia, cuando las personas se desvían y cuando las falsas enseñanzas se extienden, nuestra fuerza no está en algo nuevo, sino en alguien eterno. So when the world shifts, when the people drift, when false teaching spreads, the believer's strength is not in something new, rather, but in someone eternal. Entonces, ¿cómo nos ayuda Juan a mantenernos firmes en el Evangelio? En estos versículos que vamos a ver en esta tarde, nos da tres anclas o tres maneras en que el creyente verdadero permanece firme cuando todo parece incierto. So how does John help us to hold fast to the gospel? Well, in these verses, we'll see that he gives us three anchors, or rather, three ways the true believer stands firm when everything else is uncertain, or even feels uncertain. El primer punto que vamos a ver es la fe falsa se revela en el versículo 18 y 19. El Espíritu nos guarda, versículo del 20 al 23, y el Evangelio nos sostiene del versículo 24 al 27.
So the first 3 points that we will see on this particular passage is that false faith exposed on verses 18 and 19. The Spirit guards us at verses 20 and 23, and the gospel holds us at verses 24 to 27. Así que, si queremos mantenernos firmes, hermanos, firmes en el Evangelio, debemos comenzar donde Juan comienza, discerniendo lo falso. Antes de mostrarlo como el Espíritu Santo nos guarda o como el Evangelio nos sostiene, Juan nos advierte del peligro de una fe falsa. So if we want to stand firm in the gospel, we must start where John starts, by discerning what is false. Before showing us the Spirit, how the Spirit guards us or how the gospel holds us, John warns us about the danger of false faith. El primer punto, la fe falsa se revela en el versículo 18 y 19. And we'll go to the first point, false faith exposed. I will be reading it in Spanish, and on the screen you'll see the verses in English, just to save a little bit of time. So I'm going to read verses 18 first and then 19. So voy a leer el versículo 18 al 19. Hijitos, es la última hora y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Amén. Cuando escuchamos la palabra anticristo, muchos piensan en los últimos tiempos, quizá un líder mundial o una figura misteriosa antes del regreso de Cristo. You see, when we hear the word Antichrist, that's what we saw right on verse 18. Many will immediately think about the end times, perhaps a powerful global figure before Christ returns. Pero Juan no está hablando de un futuro anticristo, sino de muchos que ya se oponen a Cristo. But you see, here John is not talking about one future Antichrist. He is talking about many who already oppose Christ. Juan nos está hablando de un enemigo futuro, no nos está hablando de un enemigo futuro, sino de un peligro presente. Personas que niegan que Jesús es el Hijo de Dios y arrastran a otros al error. You see, John isn't describing a future villain, but a present danger. People who deny Jesus as the Son of God and lead others astray. Su propósito no es despertar curiosidad sobre profecías, sino proteger la iglesia del engaño. You see, his goal isn't to stir up curiosity about prophecy, but to protect the church from deception. Por eso es importante tanto hoy de saber esto, porque el engaño no siempre viene desde afuera de la iglesia, mis hermanos. A veces viene y nace de adentro, cuando se deja al lado o de lado la verdad del Evangelio. You see, that is why it matters so much today. You see, deception doesn't always come from the outside of the church. Sometimes it begins within the church, and it's usually when the truth of the gospel is set aside. En otras palabras, no toda enseñanza que menciona Jesús viene del Espíritu de verdad. Por eso debemos conocer la verdad tan bien de que cualquier falsedad que oímos se haga evidente. So in other words, not every teaching that mentions Jesus comes from the Spirit of truth. That is why we must know the truth so well that any lie that comes to our ears becomes obvious. Este es el único lugar, hermanos, en la Biblia donde aparece la palabra anticristo. Juan lo usa solamente 5 veces. Aquí lo vemos en el capítulo 2, versículo 18, 22, capítulo 4 y 3, y después la segunda carta de Juan, versículo 7. Y cada vez describe un espíritu que ya está obrando. Uno que niega la verdad acerca de Jesús. And just so you see, this is the only place in Scripture
where the word Antichrist appears. John uses it 5 times here. He'll use it at chapter 2, verses 18, then at verse 22, chapter 4, verse 3, and then the second letter of John, verse 7. And here's the thing, that every time he is describing a spirit that is already at work, one that denies the truth about Jesus. Y esto es lo que Juan, yo creo que quiere que entendamos, hermanos. No todo lo que dicen seguir a Cristo realmente le pertenecen. Algunos caminan o caminaban entre los creyentes, pero con el tiempo sus palabras y acciones revelaron su corazón. You see, and John wants us to know this or to even understand this, that not everyone who claims to follow Christ truly belongs to him. Some walked among believers, but over the time their teaching and choices reveal their hearts. Y hermano, para que sepan, su salida no sorprendió a Dios. Nada sorprende a Dios. Solo expuso lo que ya era cierto, que su fe nunca fue genuina. La fe falsa siempre se revela. Puede parecer al principio sincera por un tiempo, pero el tiempo y la verdad termina revelando lo que real está en el corazón de esa persona, que es falso. And you see, just you know that this departure doesn't surprise God. It actually exposes what is already true, that their faith was never genuine. False faith always reveals itself. It may appear sincere for a season, but time and truth exposes what is real and what is counterfeit. So, en resumen, mis hermanos, es que Juan quiere que entendamos que vivir en la última hora, que estamos viviendo en la última hora, que muchos ya se oponen a Cristo y que al negar a Jesús muestran que nunca le pertenecieron. And in short, John wants us to understand that we are living in the last hour, that many already oppose Christ, and that those who deny him reveal that they never truly belong to him. Este problema no era nada nuevo. Mirando la historia, no era nada nuevo. Ya existía en los días de Juan y en este tiempo, ¿verdad? Los falsos maestros negaban que Jesús había venido encarnado. Y hoy el engaño suena distinto, pero tiene el mismo espíritu. Me imagino que ya ustedes han oído en vez en cuando que dicen, Jesús es un buen maestro, pero no es el único camino a Dios. O puedes seguir a Jesús y definir la verdad en tu manera. You see, this problem wasn't new as you look at the historical narrative in John's time. It already existed in John's day that at that time there was false teachers that denied that Jesus had come in the flesh. And today deceptions may sound different but carries the same spirit. You may hear some of this throughout your time where they say Jesus is a good teacher, but not the only way to God. Or even this one, you can follow Jesus and still define truth your own way. Familia, no se turben por esto. Desde el principio el enemigo ha usado mentiras para distorsionar la verdad. Pero nada de esto sorprende a Dios. Lo que importa es permanecer anclado a su palabra, no persiguiendo lo nuevo, sino aferrándonos a lo verdadero. And family, don't be shaken by this. From the beginning, the enemy has twisted truth with lies. But none of this surprises God. Whatever it is what matters is, that we stay anchored in His Word. Not chasing what's new, but holding fast to what is true. Porque en un mundo lleno de confusión espiritual, los verdaderos creyentes no se dejan llevar por la corriente, sino que permanecen firmes en la verdad que nunca cambia. Because in a world full of spiritual confusion,
True believers don't drift with the times. They will stand firm in the truth that never changes. Después de advertirnos sobre la fe falsa, Juan, ¿verdad? Que se revela por sí misma, Juan no nos deja, o no los deja a los creyentes con miedo. Él no los deja con miedo. Él pasa de una advertencia a una palabra de consuelo. En esencia, es lo que está diciendo, mira, sí, el engaño es real, pero también lo es el espíritu que vive en ustedes. See, and after warning us about false faith that exposes itself, John doesn't leave believers fearful. He moves from warning to reassurance. He says, in essence, yes, deception is real, but so is the Spirit who lives within you. El mismo Dios que revela lo falso también da a su pueblo el poder para permanecer en la verdad. Los falsos maestros se apartan de la verdad, pero el Espíritu Santo mantiene a los creyentes firmes y anclados en ella. The same God who reveals what's false has given His people the power to maintain in what is true. False teachers walk away from the truth, but the Spirit keeps the believers anchored in it. And that brings us to our second point. Y esto nos trae a nuestro segundo punto del mensaje. El Espíritu nos guarda. The Spirit guards us. Versículo del 20 al 23. We're going to be reading from verses 20 to 23. Pero ustedes tienen unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. And then verse 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Cuando Juan dice que tienen unción del Santo, se refiere a Cristo mismo, el que nos da su Espíritu. Pedro lo llama el Santo de Dios en Juan capítulo 6, 69. Así que, y esto es lo que dice, así que el Santo es Jesús y la unción que Él da es el Espíritu Santo. So when John says that we have been anointed, and we see that in verse 20, by the Holy One, he is referring to Christ Himself, the one who anoints us with His Spirit. Peter calls Him the Holy One of God. We see that in John chapter 6, 69. So the Holy One is Jesus, and the anointing He gives is the Holy Spirit. La palabra unción se refiere al Espíritu que habita en cada creyente desde el momento de su conversión. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Now the word anointing refers to the Spirit who dwells in every believer from the moment of conversion. Paul writes in Ephesians chapter 1, verses 13, you were sealed with the promise of the Holy Spirit. También Pablo escribe en 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En otras palabras, Juan dice que ya tienen el Espíritu de verdad viviendo en ustedes. No necesitan una nueva unción. Confíe en aquel que ya tiene dentro de sí. He also says in 1 Corinthians chapter 12, verse 13, that by one Spirit we were all baptized into one body. In other words, what John is saying here is that you are already having the Spirit of truth living within you. You don't need a new anointing. Trust the one you already have. Juan continúa, ¿verdad? Que todos ustedes lo saben. Ahí en el versículo 21. Y no quiere decir que sepamos absolutamente todo, sino que el Espíritu nos afirma en la verdad que salva. Jesús prometió esto en Juan capítulo 14, 26, que dice, el Espíritu Santo le enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. El Espíritu no revela nada nueva, no revela nueva doctrina, sino que ilumina la verdad que ya está revelada en la palabra. So John continues on the verse 21 where he says, you all have knowledge. He doesn't mean that we know everything, but that the Spirit grounds us in the truth that saves. You see, Jesus in John chapter 14:26, he said that the Holy Spirit will teach you all things and remind you of what I said. You see, the Spirit doesn't reveal new doctrine. Rather, He illuminates the truth already given in His Word. Pablo también dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Nos mantiene firme en la verdad y nos protege del engaño. And Paul also writes this at 2 Timothy chapter 1 verse 14. He says that by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted in you. So that what the Spirit that John is talking about his anointing does is keeps us grounded in the truth and guards us from deception. Pero falsos maestros negaban que Jesús fuera el Cristo, hermano, el Hijo eterno de Dios. Juan llama a esa negación el espíritu de anticristo. Y él escribe que nadie que niegue al Hijo tiene al Padre. Por eso la sana doctrina, hermanos, no es opcional, sino que es esencial. You see, but false teachers were denying that Jesus is the Christ, the eternal Son of God. John calls that denial the spirit of the Antichrist. And he continues to write that no one who denies the Son has the Father. And brothers and sisters, that is why sound doctrine isn't optional. It is essential. Sin el Espíritu de verdad, la verdad se vuelve negociable. Pero con el Espíritu de verdad, la verdad es innegociable porque está anclada en Cristo mismo. You see, without the Spirit of truth, truth becomes negotiable. But with the Spirit of truth, truth becomes non-negotiable because it is anchored in Christ Himself. Piensa en el Espíritu Santo como una cadena que mantiene firme al ancla de un barco en medio de las aguas agitadas. El viento sopla, las olas golpean, pero el ancla permanece firme. And I want you to think of the Holy Spirit as an anchor chain, holding a ship steady in shifting waters. The wind may blow, the waves may crash, but the anchor holds. Así obra el Espíritu Santo, hermanos. Mantiene a los creyentes atados, conectados a Cristo, que es el ancla, mis hermanos. Cuando la cultura, las emociones y las falsas enseñanzas hablan o alan en todas direcciones. And that's what the Spirit does. He keeps believers tethered to Christ, tied to Christ, which is the anchor. And when culture, emotion, and false teaching pull in every direction, He keeps us steady. Por eso cuando escuche una nueva revelación o una nueva verdad, examínala a la luz de la palabra de Dios. Si niega quién es Jesús o añade algo a su obra que Él terminó, no proviene del Espíritu de verdad. So when you hear new revelation or when you hear new truths coming out, test it by the Word of God. If it denies who Jesus is or adds to His finished work at the cross, it is not from the Spirit of truth. En un mundo lleno de confusión,
El Espíritu Santo no es un poder pasajero, mis hermanos, sino una presencia fiel. Y Él nos ancla a Cristo. Ilumina nuestras mentes y nos mantiene caminando en la verdad. You see, in a world full of confusion, the Holy Spirit is not a fleeting power, but a faithful presence. He anchors us to Christ, enlighten our minds, and keep us walking in the truth. No necesita una nueva experiencia de unción. Necesitas permanecer en aquel que ya vive en ti. La marca de un verdadero creyente no es la intensidad emocional, mis hermanos, sino la fidelidad a la verdad. You see, you don't need a new experience of anointing. What you need is to abide in the one who already lives in you. The mark of true believer isn't an emotional intensity. It is to be steadfast in truth. Y el Espíritu nos guarda, hermano. No solo del engaño, pero sino también para la devoción. And the Spirit guards us. He keeps us, not just for deception, but also for devotion. Y aquí llegamos al punto número 3 de esta tarde. And here we get to our point number 3. Y Juan nos ha mostrado que la fe falsa se revela por sí sola y que el Espíritu Santo guarda a los verdaderos creyentes de la verdad y ahora termina dando confianza y no temor. So John has shown us that false faith exposes itself and that the Holy Spirit guards true believers in the truth. Now he ends this with giving us confidence and not fear. El Espíritu no solo nos protege de las mentiras, sino que también nos mantiene descansando en lo que es verdadero. ¿Y cuál es esa verdad? Que el mismo evangelio que creíamos desde el principio sigue siendo suficiente hoy. Queriendo decir que no necesitamos algo nuevo, sino que necesitamos permanecer en lo que ya está o es eterno. You see, the Spirit doesn't just protect us from lies. He keeps us resting in what is true. And the truth is that the same gospel that we believed at the beginning, it is still enough today. Meaning that we don't need something new. Church, what we need is to remain in what is already eternal. Punto número 3 es el Evangelio nos sostiene. The gospel upholds, or the gospel holds us. Versículo 24 y 27. We'll read verse 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes, a cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Verse 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañarlos. And then verse 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, no mentirá. Y así como les he enseñado, ustedes permanecen en Él. Amén. Cuando vemos que Juan no termina con miedo al engaño, sino con un llamado a permanecer. Mira lo que dice, lo que oyeron desde el principio permanezca en ustedes. Lo vemos en el versículo 24. Ese mensaje es el Evangelio, Cristo crucificado y resucitado por los pecadores. You see, John ends not with fear of deception, but with a call to remain. Right at verse 24, he says, let what you have heard from the beginning abide in you. That is the message of the gospel, that Christ
is crucified and risen for sinners. En otra palabra, Juan dice, no se alejen de esa verdad. No busquen algo nuevo. Deje que el Evangelio viva en ustedes. La fe no se trata de perseguir la próxima revelación, hermano, sino de permanecer firme en el mensaje que salva. So in other words, John is saying, don't drift from the truth. Don't look for something new. Let the gospel live in you. Faith isn't about chasing the next revelation. It is about staying rooted in the message that saves. Luego Juan escribe que si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, permanecerán en el Hijo y en el Padre. Significando que la perseverancia no depende de cuánto nos aferramos a Dios, sino de cuánto Dios se aferra a nosotros. You see, then John continues to write, if what you have heard from the beginning abides in you, you will abide in the Son and in the Father. Meaning that perseverance doesn't depend on our grip on God, but rather that God has a grip on us. Pablo lo expresó de manera similar en Colosenses capítulo 1, 23. Él dice que si en verdad permanecen en la fe, bien cimentado y constante, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. You see, Paul says it this way in Colossians chapter 1, verse 23, that if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Y ambos, Juan y Pablo, apuntan a la misma verdad, que permanecer en el Evangelio es la evidencia de una esperanza viva. Y Juan añade con confianza en el versículo 25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. You see, both John and Paul point to the same truth. Remaining in the gospel is the evidence of a living hope. And John asks with confidence, right at verse 25, he says, and this is the promise that he has made to us, eternal life. La vida eterna no es frágil, está asegurada en Cristo. Juan añade que la unción que recibieron permanece en ustedes, en nosotros. El espíritu que recibieron no se desvanece, sino que Él enseña, confirma y recuerda al creyente que Jesús es suficiente. You see, eternal life isn't fragile, my dear friends. It is secured in Christ. John adds that the anointing that you have received abides in you. The Spirit you have received does not fade, my dear friends. He teaches, confirms, and reminds the believer that Jesus is enough. Pablo también escribió que en Romanos capítulo 8, 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Significando que el Espíritu no solo guarda la verdad, sino que también nos da seguridad a esa verdad. You see, Paul also wrote in Romans chapter 8, verse 16, that the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Meaning that the Spirit not only guards the truth, but He gives us assurance of that truth. Y Juan termina con una sola invocación. Permanezca en Él. Manténgase cerca del Salvador que nunca cambia. El mismo Evangelio que lo salvó lo sostendrá hasta el final. And John closes with one invitation on verse 27. It says, abide in Him. Stay near the Savior who never changes. The same gospel that saved you will sustain you to the end. Quizás hoy tú te das cuenta de que has estado buscando algo nuevo.
una experiencia, a lo mejor una emoción, una verdad distinta, pero no has conocido realmente al Cristo del Evangelio. And maybe today you have realized that you have been chasing something new. Maybe an experience or maybe a new feeling or a different kind of truth. I'll say this, but you have never truly known the Christ of the gospel. So escucha esto. El mismo Jesús que murió y resucitó sigue llamando a los que se han alejado. No necesita una nueva revelación, sino que necesita un nuevo corazón y solo Cristo puede darte eso. Ven a Él, cree en su nombre, permite que su gracia sea tu ancla y su cruz tu descanso. And hear this, dear friends. The same Jesus who died and rose still calls to those who have drifted away. You don't need a new revelation. What you need is a new heart. And only Christ can give you that. So come to Him and believe in His name. Let His grace be your anchor and His cross be your rest. Y concluyo con esto, and I will conclude with this final thought. El mismo evangelio que un día nos salvó, hoy nos sostiene. El Espíritu nos guarda y Cristo nos lleva con seguridad hasta el final. Tenemos que creer en eso, hermanos. Iglesia, permanezca en Él, confíe en su verdad y vivan firme en el evangelio que no cambia. So I'll finish with this last thought, that the gospel, the same gospel that once saved us, still sustains us today. That the Spirit that keeps us and that Christ will always carry us safely to the end. We have to believe that. Church, I would say abide in Him. Trust His truth and stand firm in the gospel that never changes. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias porque tu palabra nunca cambia. Y tu Espíritu nos mantiene en la verdad. Padre, ayúdanos a permanecer en Cristo cuando el mundo oscurezca. Y aferrarnos al Evangelio cuando las mentiras nos rodeen. Y a descansar en tu promesa de vida eterna. So, Father, I thank you for giving us your word that never changes. And your Spirit who keeps us in the truth. Father, I pray that you help us abide in Christ, especially when the world grows dark. To cling to the gospel when lies surrounds us. And to rest in your promise of eternal life. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen.